Up next on Hudson Church. Tengo que decirles, hermanos, que esto es una decisión personal. Nadie puede creer por nosotros, nadie nos puede obligar a creer. Usted tiene que tomar la decisión de pelear la batalla contra la incredulidad y tomar la decisión de creer. Si creemos y confiamos en la palabra de Dios, si confiamos en el Señor, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, vamos a estar en paz. Me rescató, me salvó y por su misericordia, solo por la misericordia y la gracia del Señor estoy aquí parado. En las últimas semanas el Señor, por medio del Espíritu Santo, me ha traído mensajes sobre la fe, ¿verdad? La fe que cambia la historia fue uno, hubo otro que se llamaba el que cree alcanza promesa, y decíamos que la fe o el creer es el único requisito que tenemos para ser cristianos. Amén. La fe, solo creer. Inclusive compartí en una ocasión de que uno de los nombres que recibimos los cristianos es creyentes, porque venimos de la fe. Dice la palabra de Dios que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es necesario, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, no es el mismo mensaje, pero el Espíritu me tiene por ahí, y yo le tengo que obedecer. Tenemos que creer en el poder de Jesús, tenemos que creer en Jesús, tenemos que creer en su palabra, tenemos que creer en sus promesas. Cuando nosotros creemos y caminamos en fe, nos determinamos, tomamos la decisión de creer, vamos a ver con nuestros ojos los milagros, los prodigios y las maravillas manifestarse en lo natural. Amén. Cuando creemos podemos ver lo sobrenatural que Dios tiene para nosotros, que somos su pueblo. Amén. Pero esta fe, este creer que se nos pide tener o que se nos anima a tener, o ese creer que tiene que haber en nosotros, tiene un enemigo. Y ese enemigo tiene la capacidad de bloquear las bendiciones. Ese enemigo tiene la capacidad de limitar los milagros. Ese enemigo se opone ante las bendiciones y ese enemigo se llama incredulidad. Incredulidad. Y hoy vamos a hablar de este tema bajo el título Venciendo la incredulidad. Venciendo la incredulidad. La lucha contra la incredulidad la tenemos que pelear todos, iglesia. Todos tenemos que luchar contra la incredulidad, porque la incredulidad nos aparta de las bendiciones. Donde predomina, donde manda, donde gobierna la incredulidad, no se manifiestan los milagros. Dice la Escritura que si alguien le pide algo a Dios, no lo dude. Porque el que duda es semejante a las olas del mar que vienen y van. Y el que pide dudando, el que pide incrédulamente, dice, no esperen nada del Señor, porque no le va a llegar nada. Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, versículo 54. Y venido a su tierra, están hablando de Nazaret, y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Estaban maravillados al escuchar a Jesucristo predicar. Versículo 55. Y mira, empiezan los interrogatorios. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Yo digo un amén por eso. Versículo 58. En la casa donde más palo le dan a uno, pastor, ¿verdad? 58. Y no hizo allí, leamos el 58 todos. Y no hizo allí muchos a causa ¿de qué?
Hermano, ¿había poder para hacer milagros en Nazaret? Amén. Era Jesús el Mesías. Jesús quería hacer milagros en Nazaret. Amén. Él fue allá a sanar y a hacer milagros y a predicar el evangelio. Pero ¿por qué no hubieron muchos milagros? ¿O por qué no se hicieron milagros? Por causa de la incredulidad. Y leímos al inicio, estaban ellos maravillados cuando lo escucharon esas palabras de Jesús. Estaban maravillados con los pocos milagros que hizo ahí, pero también con los muchos que había en otros lados. Pero los sentidos, las emociones, el razonamiento empezaron a trabajar y a crecer la incredulidad, al punto que no hubo milagros. Y no solamente no hubo milagros, quisieron matarlo, porque esta misma escritura está en el libro de Lucas y dice que arremetieron contra él, lo llevaron hasta un precipicio y querían matarlo, querían arrojarlo por ese precipicio, pero como no era el tiempo de morir, él salió por medio de ellos. Amén. Con esta escritura quise mostrar que donde predomina, donde manda, donde gobierna la incredulidad, se limitan los milagros. Amén. Y también quiero que veamos cómo trabaja la incredulidad a través de los sentidos. Ellos pudieron haber creído en las palabras de sabiduría, lo que lo estaba maravillando, en los pocos milagros y en los muchos que habían hecho en otro. Ellos pudieron haber creído a eso. ¿Pero qué? No quisieron creer. Pusieron su atención en lo que se ve, en lo que se huele, en lo que se palpa, en los sentidos. ¿No es este el hijo del carpintero? Oh, todas las hermanas de él no están casadas con nosotros. Empezaron a que esos sentidos empezaran a trabajar y a crear incredulidad. Y de esta misma manera, iglesia, la incredulidad llega a nosotros por medios de los sentidos. Primero recibimos la palabra de Dios, la promesa, y gloria a Dios por esta palabra. La recibimos con alegría. Jesús proveyó para mí sanidad. Jesús proveyó para mí libre de deudas. El Señor proveyó para mí gozo, provisión, paz, y lo recibimos con gozo, con alegría y hasta con fe. Pero cuando empezamos a ver todo lo contrario, y empezamos a oír todo lo contrario, y toda esa información que empezamos a asimilar por medio de los sentidos cobran un papel importante en nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que la incredulidad crece y la fe baja. Llega un reporte médico y la incredulidad crece y la fe baja. Llega un reporte del abogado y entonces la incredulidad crece y la fe baja. La cuenta del banco está en rojo, la incredulidad crece y la fe baja. Si toda esta información que nosotros estamos recibiendo a través de nuestros sentidos le permitimos que prospere en nosotros, la incredulidad va a crecer, crecer, crecer y crecer, al punto que nuestra fe va a estar por abajo. Nuestra fe va a estar por el piso. Y vuelvo y le repito, donde hay incredulidad, se limitan las manifestaciones, se limitan los milagros de Dios. Si yo permito que la incredulidad siga creciendo y creciendo y creciendo, voy a llegar al punto que así como la gente de Nazaret quería matar a Jesús, yo voy a empezar a matar mi esperanza, porque soy un incrédulo. Entonces voy a matar mis sueños, voy a matar mis anhelos, voy a matar las visiones que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Por qué? Porque soy dirigido por lo que estoy viendo, por lo que estoy oyendo, por lo que estoy oliendo, por lo que estoy tocando. Y la fe se va a reducir, hermanos. La fe se va a reducir a lo más mínimo y la incredulidad va a ser mayor. Es por eso muy importante, ¿qué digo muy importante? Demasiado importante, ¿qué es lo que están viendo nuestros ojos? ¿Qué es lo que están escuchando nuestros oídos? No le podemos prestar nuestros oídos a todo, porque toda esa información que estamos asimilando a través de los sentidos, de los oídos, de los ojos, afectan. O afectan para hacer crecer nuestra fe, o afectan para matar nuestra fe y crecer en incredulidad. Y cuando estamos en incredulidad, dudamos de que Dios pueda hacer algo grande en mi vida. Empezamos a dudar y a cuestionar de que Dios puede hacer algo sobrenatural en mi vida. ¿Por qué? Por lo que estoy escuchando, por lo que estoy viendo a través de todas las cosas que nos bombardean, noticieros, redes sociales y todo eso.
Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios que nos sube en fe o estamos escuchando las noticias, las redes sociales y cosas que nos hacen crecer, pero la incredulidad? Por eso, iglesia, nosotros no podemos poner la atención en estas cosas. No podemos poner la atención ni en el noticiero, ni en el gobierno, ni en el reporte médico. No podemos poner o en los diagnósticos. No podemos poner esas cosas encima de la palabra de Dios. Tenemos que poner la palabra de Dios encima de toda esa información. Mire, a mí me gusta la manera que un pastor explica esto. Dice que los creyentes, los cristianos, tenemos un sexto sentido. Yo nunca había escuchado esto y me parece buenísimo. Y el sexto sentido del cristiano es la fe. El sexto sentido del cristiano es la fe. Y nosotros muchas veces hemos sido dirigidos por un solo sentido. Mire, a veces yo voy por la calle y a mí me llega un olor a pan de bono. Digo pan de bono porque soy colombiano y estoy aquí. Si fuera salvadoreño iría a pupusa, pero soy colombiano. Entonces, voy y me llega un olor a pan de bono. Yo no sé de dónde viene ese olor. Yo no estoy viendo el pan de bono. Yo no estoy tocando el pan de bono. Solo con olerlo yo voy y me compro. Voy dirigido hacia el lugar y compro pan de bono. Solo dirigido por un sentido, el olfato. Hay madres que tienen hijos pequeños y están en la cocina y escuchan boom. El bebé lloró. Ellas se van corriendo dirigidas a donde está su bebé. Ellas no están viendo al bebé, ellas no están tocando al bebé, ellas no están probando al bebé, ellas solamente están siendo dirigidas por un sentido. Pues de la misma manera el creyente tiene que ser dirigido por la fe en Jesús y en la palabra de Dios. Ay, el pan de bono hoy domingo con este frío. ¿Usted sabe cuál es la fe? Creer en Jesús y en su palabra. Mira lo que dice Mateo capítulo 17 versículo 14. Presten mucha atención. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, vinieron ante Jesús: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. 16. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación. No, vamos a leer esto porque yo necesito que ustedes entiendan lo tóxico que es la incredulidad. Mira lo que dice Jesús cuando le dijeron que sus discípulos no habían podido sanar al endemoniado. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula. El maestro tratando así a los discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano. Quedó sano. Entonces, en esta escritura tenemos un panorama más amplio sobre la incredulidad. Los discípulos caminaban con Jesús. Los discípulos creían en Jesús. Los discípulos habían hecho milagros en el nombre de Jesús. Los discípulos no eran unos novatos. Ya ellos habían probado lo que es la fe. Amén. Ahora, quiero hacer una pequeña aclaración. En este caso solamente había 9 discípulos, porque los otros 3 estaban con Jesús, que estaban en el monte de la transfiguración. Estaba Juan, estaba Pedro y estaba Jacobo. Aclaro esto porque cuando yo llegue al cielo yo no quiero tener problemas con Pedro. ¿Tú por qué estabas diciendo que yo estaba ahí? Yo no estaba ahí. Y Pedro es bravo, hermanos. La Biblia dice que él andaba con cuchillo y todo. Parecía boricua. Bueno, toma.
Sigamos. Mira, es llamativo como este pasaje nos muestra que en ocasiones los creyentes, los cristianos, podemos tener fe y muchas veces nosotros los creyentes podemos caer en incredulidad. Le pasó a los discípulos. No nos subamos a la tercera dimensión. Amén. Por eso estamos aquí. Tenemos que seguir trabajando. Creyentes. Amén. ¿Cómo cayeron los discípulos en incredulidad? Por los sentidos. En el libro de Lucas cuentan esta misma historia, pero dan más detalles de la condición que tenía el endemoniado. Entonces dice la palabra de Dios que el endemoniado crujía los dientes, botaba espumarejos, se revolcaba en el piso, se lanzaba en el fuego, se lanzaba en el agua. Y cuando los discípulos vieron todo eso, fueron conmovidos. Fueron conmovidos a caminar en lo que vieron que en lo que creían. Por eso es que Jesucristo los regaña. Por eso es que Jesucristo los regaña. Jesucristo es justo, hermanos, y Él viene y lo regaña. Generación incrédula, ¿por qué voy a estar tanto tiempo con ustedes? ¿Por qué Jesucristo los regaña? Porque Jesucristo sabía que ellos podían echar fuera ese demonio. Si Jesucristo es justo, ¿cómo los va a regañar sabiendo que Él sabe que ellos no pueden? Pero Él es justo, Él los regañó porque Él sabía que ellos podían. Amén. Mira lo que dice el versículo 19. Amén. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20. Jesús les dijo, leamos todos el 20. Esto es para todos. Jesús les dijo: por vuestra poca, porque de cierto os digo que si tuviereis como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y nada, alguien tiene que darle un aplauso a Jesús. Ahora, mira lo que dice el versículo 21, no se me distraiga, versículo 21. Pero este género, palabras de Jesús, no sale sino con oración. Mire, muchas veces hemos escuchado enseñanzas de que cuando Jesús dijo esto, era en referencia a la categoría de los demonios. La interpretación que le han dado muchas veces es que hay demonios que tienen más poder, hay demonios que tienen menos poder, y entonces para tú pelear con los demonios más grandes, tú tienes que hacer oración y ayuno. Tristemente, hermanos, yo les pido que reciban esto de corazón, reciban esto en el espíritu. Esta enseñanza está equivocada. Esta enseñanza es errónea. Cualquier demonio de cualquier rango, inclusive el mismísimo Satanás, tiembla y huye en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra que Jesucristo es el Señor. El nombre de Jesús es suficiente. Mira, nuestra oración y nuestro ayuno no le agregan poder al nombre de Jesús. Ahora, no estoy predicando en contra de la oración y el ayuno, porque si lo hago estaría yendo en contra de la palabra, y que el Señor me libre de eso y que el Señor reprenda al diablo. El ayuno es buenísimo. La iglesia tiene que ayunar y orar para crecer, para escuchar la voz de Dios más claramente, para doblar esta carne y crecer en el espíritu. Hermano, para no ser dirigidos por los 5 sentidos, para ser dirigidos por el sexto, que es la fe. El ayuno nos ayuda a vencer la incredulidad. Entonces, el ayuno es bueno, la oración es indispensable en la vida del cristiano, pero el ayuno es bueno para nuestro beneficio. El ayuno es bueno para fortalecer nuestra confianza en Dios a través del Espíritu Santo. Pero nuestra fe en el nombre de Jesús es suficiente para echar fuera cualquier demonio. Amén. Mira, si el nombre de Jesús, el nombre del Mesías, no es suficiente para reprender un demonio, créame que nuestro ayuno y nuestra oración tampoco.
Inclusive cuando el Señor Jesucristo da la gran comisión que Él dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Él ahí da la instrucción y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en el nombre de Jesús. Muchos cristianos estamos luchando contra la incredulidad, muchos, pero tristemente hay otros que ya han sido vencidos por la incredulidad. Se han rendido, hermanos, y han dejado morir la esperanza. Han dejado morir la esperanza y la fe en Jesús. Se resignaron a vivir enfermos, se resignaron a vivir en pobreza, se resignaron a vivir indocumentados. Dejaron morir sus sueños, dejaron morir sus anhelos, todo lo echaron al cesto de la basura. ¿Por qué? Porque sus emociones, sus sentidos, sus sentimientos, toda esa información que han recopilado a través de sus sentidos, a través del noticiero, de las redes sociales, de lo que dijo el abogado, de lo que dijo el doctor, de todas esas cosas que nos bombardea, nos han hecho dejar de lado la Biblia. Y nos han hecho agarrar lo que vemos por los sentidos y lo natural. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Leamos todos. Porque por fe y no, el creyente no anda por lo que ve, el creyente anda por lo que cree. El creyente anda por lo que cree, por lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que le pasó al apóstol Pedro, este sí era usted. El apóstol Pedro, cuando tenía la mirada puesta en Jesús, caminó por encima del agua. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en Jesús. Pero cuando el apóstol Pedro empezó a utilizar los sentidos para mirar el agua, para escuchar el viento, y cuando él empezó a ver todo eso, empezó a hundirse. Amén. No olvidemos las promesas de Dios, creamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no cambia de opinión, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Recuerde que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y todo lo que Dios ha dicho sobre ti es verdad. Todo lo que Dios ha dicho para usted, las promesas que Él ha hecho para usted son sí y amén. Es momento de levantarse, es momento de creer, es momento de volver a soñar, es momento de tener esperanza en Jesús por encima de las cosas que estamos viendo. No es en nuestra fuerza, no son nuestras habilidades, no son nuestros recursos, es por nuestra fe en Jesús y en su palabra. Tengo que decirles, hermanos, que esto es una decisión personal. Nadie puede creer por nosotros, nadie nos puede obligar a creer. Usted tiene que tomar la decisión de pelear la batalla contra la incredulidad y tomar la decisión de creer. Si creemos y confiamos en la palabra de Dios, si confiamos en el Señor, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, vamos a estar en paz. Esa es la promesa, la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor cuida de nosotros, Él pelea por nosotros, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es el que abre caminos. Ese es nuestro Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 41 versículo 10. Leámoslo todo porque esto es para todos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra. Este es su Dios. Este es su Dios. Saltemos al versículo 13. Porque yo, Jehová, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dígale a su hermano que está a su lado, no tema. No tengas temor. El Señor está contigo. Mira, gloria a Dios. Gloria a Dios. En este mundo se reciben golpes. Porque se reciben golpes, hermano.
Y los cristianos no estamos exentos de recibir golpes. Hay golpes en la salud, golpes en la economía, golpes en la familia, golpes en el trabajo. Se reciben golpes, hermano. Pero esos golpes no podemos permitir que nos roben la fe. Esos golpes no nos pueden robar la esperanza. Hay un dicho en el mundo que la esperanza es lo último que se pierde. No podemos perder la esperanza. Mira lo que el apóstol dice con respecto a este punto, 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. Ustedes me leen la segunda parte, que estamos atribulados en todo, mas no en apuros, mas no desesperados, versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no. destruidos. Hay esperanza. Hay esperanza. ¿Por qué el apóstol Pablo habla, camina y enseña estas cosas? Porque él es un superhéroe, porque él confía en sus finanzas, porque él confía en sus capacidades. No, él habla de esta manera y camina de esta manera porque él confía en Jesús y en su palabra. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, tenemos que echar nuestras cargas sobre el Señor. Tenemos que confiar en el amor que Él nos ha dado. Tenemos que confiar en Él, que somos sus hijos, que Él cuida de nosotros. El perfecto amor echa fuera el temor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo siempre. Tu vara y tu callado infundirán alientos. Vamos a vencer la incredulidad. No caminemos más por las emociones, no caminemos más. Mira, las emociones van y vienen, los sentidos van y vienen, pero la palabra de Dios siempre va a estar con nosotros. El cielo va a pasar, la tierra va a pasar, pero su palabra nunca va a pasar. Esta palabra nos da esperanza. La Biblia, la palabra de Dios nos da esperanza. Mira aquí Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque de las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos. La Escritura nos da esperanza. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, venciendo la incredulidad en el nombre de Jesús.